Mi nombre es Luisa, y esto que quiero contarles es algo que si no me hubiera pasado a mí, jamás lo creería. Vivía con mi esposo Joaquín y nuestro pequeño hijo José Luis. Éramos una pequeña familia, pero muy felices. José Luis era nuestro único hijo. Apenas iba a cumplir sus 3 años, y recuerdo que Joaquín y yo preparábamos su fiesta con esmero. Joaquín quería hacer una fiesta en grande, hermosa, invitar a sus amigos. Yo quería invitar a toda nuestra familia, presumir a nuestro hijo y que todos la pasáramos muy bien. En ese momento, esas eran nuestras únicas preocupaciones. Llegó el día de su cumpleaños y todo fue muy bonito. Su presentación, la fiesta, la comida. Hubo mucha gente, muchos regalos, juguetes, ropa, incluso hasta dinero, cosas para un niño de 3 años. Pero hubo uno que realmente me llamó la atención. No era un juguete, parecía más bien un péndulo o algo parecido. Era un objeto pequeño, pesado, hecho de un material que jamás había visto. Parecía madera, pero a la vez parecía una roca. No era nada que un niño de 3 años pudiera usar, más bien parecía algo destinado a estar sobre una repisa, como decoración. No traía nombre, no traía tarjeta, simplemente estaba el regalo ahí. Me pareció algo raro pero bonito, así que decidí quedármelo yo. Lo puse a un lado de mi cama sobre el buró, para que adornara el cuarto. Los días siguieron transcurriendo con normalidad, pero poco a poco empecé a sentir cambios en la casa. No fue de inmediato ni violento, incluso fue casi imperceptible al principio, pero empezaron a suceder cosas raras. Primero, todas las noches soñaba algo extraño. Siempre se repetía lo mismo. Veía entrar una mujer a casa, se sentaba en nuestro sillón al lado de Joaquín y lo abrazaba, como si yo no estuviera ahí. Después llegaba José Luis y se lo sentaba en las piernas. Lo empezaba a acariciar de su cabello hasta que lo dejaba dormido. Lo raro de este sueño es que no podía ver el rostro de aquella mujer. Solo podía ver su silueta, su cabello, pero su rostro no podía verlo. Era algo extraño. Yo quería acercarme, decirles algo, pero no podía. Era como si estuviera inmóvil, en mi propia casa. Podría parecer un sueño cualquiera, algo sin importancia, pero era un sueño tan real que ya me estaba empezando a preocupar. Fueron pasando los días y empecé a tener dolores fuertes de cabeza. Al principio, solo por un rato, como punzadas breves, pero con el tiempo, esos dolores comenzaron a durar horas, hasta el punto que yo ya no podía dormir. El dolor no me dejaba pensar con claridad. Era constante, pesado, como si alguien presionara desde adentro de mi cabeza. Decidí ir al médico para que éste me revisara. Me tomó la presión, me hizo unas preguntas y me dio medicamento. Me dijo que no tenía nada grave, que seguramente era cansancio acumulado, o tal vez el estrés de cuidar a un niño de 3 años. Simplemente me pidió que tuviera reposo y me recomendó dormir un poco más. A pesar de que el médico dijo que todo estaba bien, yo me sentía rara. Mi cuerpo se sentía distinto, ajeno. Era como si algo me estuviera consumiendo poco a poco y nadie más pudiera verlo. Con Joaquín, las cosas también empezaron a cambiar. Ya no hablábamos como antes. Casi todo terminaba en discusiones sin sentido. Parecíamos 2 extraños durmiendo en la misma cama, compartiendo el mismo espacio, pero no la misma vida. Joaquín se volvió distante, ya no me tocaba, y podía notar claramente cómo me evitaba, como si mi sola presencia le incomodara. Al principio, intenté reclamarle, preguntarle qué pasaba, pero sus respuestas eran vagas. Decía que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, que yo era muy inconsciente y muy exagerada. Con tanto rechazo, y con el tiempo, dejé de insistir. Entre los dolores constantes de cabeza y las noches sin dormir, la verdad es que ya no me importaba demasiado. Apenas tenía fuerza para pensar en algo más, que no fuera el malestar que me acompañaba todo el día. A veces, en la oscuridad de nuestro cuarto,
Lo sentía darse la vuelta, alejándose de mí, y pensaba que algo se estaba rompiendo entre nosotros, sin que ninguno supiera cómo detenerlo. Con mi pequeño José Luis me estaba pasando algo muy raro. Ya no lo soportaba. Se había vuelto muy berrinchudo, chillón, demandante en todo momento. Lloraba por cualquier cosa y nada parecía calmarlo. Yo con los malestares constantes y la cabeza siempre a punto de estallar, ya no le tenía paciencia. Había días en los que ni siquiera quería cuidarlo, en los que su presencia me resultaba más que insoportable. A veces sentía unas ganas profundas de irme de la casa y jamás volver, de alejarme de todo por un tiempo. Entre mi esposo y el niño, sentía que me estaban acabando poco a poco, drenándome, sin que yo pudiera explicarlo o detenerlo. No me reconocía en mis propios pensamientos, y eso me asustaba más que los dolores o aquel sueño. Lo peor era la culpa, porque sabía que no era normal sentir rechazo por mi propio hijo, pero aún así no podía evitarlo. Era como si algo dentro de mí se hubiera endurecido, como si ya no fuera del todo yo. Una tarde, mientras estaba en casa, Joaquín llegó más temprano de lo habitual. Como ya era costumbre casi no hablarnos, yo me metí al cuarto a recostarme, mientras él se quedó en la sala viendo la televisión. Pasó aproximadamente una hora, cuando empecé a escuchar voces. Al principio, pensé que hablaba por teléfono, pero algo en el tono me hizo salir para ver quién era, y allí estaba Joaquín, conversando con su prima Laura. Al ver la escena, algo me heló la sangre, ya que todo era idéntico al sueño que había tenido tantas noches. La mujer sentada a un lado de Joaquín, José Luis en sus piernas, durmiéndose. Cada detalle, cada movimiento, eran exactamente igual. Nunca había visto el rostro de la mujer en mis sueños, y sin embargo, algo en la manera en la que Laura se movía me produjo un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Era como si lo que había sido un sueño no fuera tal, como si de alguna manera se hubiera colado en la realidad. Al verme, Laura me preguntó que cómo estaba. Yo le respondí que no muy bien, que me había sentido mal últimamente. Ella, sin mostrar sorpresa alguna, simplemente me dijo: «Cuídate mucho, Luisa, porque tienes 2 hombres que debes cuidar, y que créeme, habría muchos que quisieran cuidar por ti». Al escuchar eso, no sé por qué, pero sentí un odio y un coraje tan intensos que apenas pude controlarme. Solo le respondí que lo tomaría en cuenta. Agarré y me di la vuelta y me regresé a mi cuarto, sin mirar atrás. Esa noche, nuevamente tuve aquel sueño. La mujer estaba allí, idéntica como la había visto antes, pero otra vez no pude ver su rostro. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo mi cuerpo me dolía mucho. Al mirarme, me llevé un susto. Tenía varios moretones repartidos por los brazos y algunos otros por el torso. El miedo y la confusión me obligaron a acudir al médico otra vez. Me revisó de nuevo, hizo análisis y una vez más me dijo que no tenía nada, que estaba sana, que simplemente era cansancio o estrés. Pero yo sabía que algo no estaba bien, así que decidí ir a ver a mi mamá con la esperanza de que ella pudiera ayudarme, o al menos decirme si ella sabía qué tenía. Cuando llegué a su casa, apenas me miró y me abrazó muy fuerte. Me preguntó que cómo estaba, que qué me llevaba por ahí. No pude responderle con palabras, solo me levanté un poco la blusa y le mostré los moretones que tenía en el cuerpo. Al verlos, mi mamá se quedó paralizada. Su rostro cambió por completo. Me preguntó de inmediato si Joaquín me golpeaba. Yo le respondí que no, que jamás me había puesto una mano encima. Entonces, sin omitir nada, le empecé a contar todo: los dolores de cabeza, aquellos sueños, el cambio de Joaquín y lo peor, lo que sentía por José Luis, que ya no me gustaba cuidarlo, a pesar de que era mi hijo. También le conté la escena con Laura, esos sueños que parecían repetirse en la realidad. Mi mamá me escuchó en silencio, no me interrumpió ni una sola vez, no hizo gestos de sorpresa ni de duda, estaba demasiado tranquila.
Solo asentía de vez en cuando, como si todo lo que decía ya le resultara familiar. Cuando terminé de hablar, la casa se quedó en silencio. Mi mamá respiró hondo y me miró con una seriedad que nunca antes le había visto. En ese momento entendí que por primera vez desde que todo comenzó, alguien sí sabía que algo no estaba bien. Cuando por fin terminé de contarle todo, mi mamá habló sin rodeos. Hija, creo que te están embrujando. No pude evitar reírme. Le dije que sabía que yo no creía en esas cosas, que debía haber otra explicación, pero ella permaneció seria, demasiado seria. Me miró fijamente y me dijo: todo lo que me dijiste encaja. Alguien te quiere quitar a tu esposo, pero te están debilitando primero a ti. Sentí un escalofrío. Quise discutir, decirle que eso no tenía sentido, que Joaquín y yo solo estábamos pasando por un mal momento, pero mi mamá continuó, como si ya hubiera tomado una decisión. Conozco una señora que trabaja con esas cosas, así que te voy a llevar con ella. La miré con incredulidad. Parte de mí quería levantarme e irse de la casa, pero por otra parte, más cansada que escéptica, sabía que ya no tenía nada que perder. Los médicos no me encontraban nada, mi casa ya no se sentía como mía, y yo misma sentía que me estaba deshaciendo poco a poco. Así que después de unos segundos, le dije que estaba bien. Mi mamá tomó sus llaves y nos salimos de su casa. En la esquina tomamos un taxi y ella le pidió que nos llevara a aquel lugar. Ninguna de las dos habló durante el trayecto. Yo miraba por la ventana, intentando convencerme de que todo aquello era una exageración, pero una sensación de pesadez no me dejaba tranquila. Llegamos a la casa de aquella señora. Era una vivienda pequeña, antigua, con la pintura descascarada y un olor extraño, como a hierbas secas y humedad. Tuve la impresión de que ya nos estaba esperando. Mi mamá la saludó con mucha familiaridad y le dijo casi suplicando: Ofelia, por favor revisa a mi hija, porque le están pasando cosas muy extrañas y siento que alguien la está trabajando. La mujer me miró sin sorpresa, como si ya supiera quién era yo. Sin decir mucho, me tomó de la mano y me hizo pasar a su casa. Su mano estaba muy fría, pero algo en ella me hizo sentir una sensación de tranquilidad. Me pidió que me sentara en una silla de madera, justo en medio de la habitación, y ella se sentó frente a mí. No había velas encendidas ni rezos, solo su mirada fija, recorriéndome lentamente, como si no me estuviera viendo por fuera, sino por dentro. El silencio se volvió incómodo, pesado. Yo empecé a sentir un leve mareo y una presión en la cabeza, la misma que llevaba días acompañándome. Después de unos segundos, o tal vez minutos, la verdad es que parecieron eternos, aquella señora por fin habló. Su voz era baja pero firme. Estás muy trabajada, hija. Una mujer quiere quitarte la familia que has formado. No empezó hoy ni fue al azar. Te entregó un objeto pequeño y ese objeto está embrujado. Eso es lo que está cambiando todo en tu casa. Mientras la escuchaba, intenté hacer memoria, tratar de recordar si me habían regalado algo, pero nada venía a mi mente. Fue entonces cuando recordé con claridad aquel péndulo. Sentí un vacío en el estómago. La señora Ofelia puso un rosario en mis manos, como si ya supiera que yo había entendido. Después de varios rezos, me dijo: lo primero que harás cuando llegues a casa es quemar aquel objeto. No lo tires, no lo toques más de lo necesario. Ponlo en este costalito rojo que te voy a entregar. Lo segundo, y esta es la parte más importante, en tus sueños, por fin podrás ver el rostro de la mujer. Yo me quedé helada, pues ¿quién le había contado que yo tenía sueños y que no había visto jamás el rostro de aquella mujer? Mientras pensaba, la señora Ofelia me dijo: lo tercero es el más importante, y eso es solamente si tú decides regresarle la brujería. Vas a poner una foto de aquella mujer dentro del costal, junto a las cenizas del objeto, y las vas a ir a llevar al panteón. Ahí la vas a enterrar, junto a una tumba, la que tú decidas. Con eso, le regresarás la brujería. Yo lo escuchaba sin interrumpirla. Sentí escalofríos recorrerme el cuerpo,
uno tras otro, como si algo dentro de mí reaccionara a cada palabra. Parte de mí seguía sin creer del todo, pero otra parte, la que se sentía más cansada, sabía que tenía que hacer lo que aquella mujer me estaba pidiendo, porque ya no se trataba de creer o no, se trataba de recuperar mi casa o perderla para siempre. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue quemar aquel objeto. Mientras se quemaba, juró que empezó a crujir, como si algo estuviera saliendo desde adentro. También salían aromas raros, como azufre, o no sé qué era. Cuando terminó de consumirse el fuego, tomé las cenizas y las puse dentro de aquel costal cuidadosamente. Las puse debajo de mi cama. Estaba temblando, pero tenía que esperar para saber quién era la mujer del sueño. Esa noche, efectivamente tuve aquel sueño, y la mujer apareció como siempre, sentada junto a Joaquín y José Luis en sus piernas, pero esta vez sí pude ver su rostro, y era el de Laura. Prácticamente lo vi y me desperté de un brinco. Mi corazón estaba acelerado. Yo no sabía qué hacer. ¿Cómo era posible que su prima quisiera hacerme eso para quedarse con él? Pero todo encajaba, todo tenía sentido. Los cambios en Joaquín, los moretones, esa sensación de estar siendo consumida poco a poco. Todo estaba conectado con ella y aquel maldito regalo. Me quedé recostada en la cama y ya no pude dormir. A la mañana siguiente, en cuanto Joaquín se fue a su trabajo, yo me puse a buscar fotos de Laura en sus redes sociales y por fin pude encontrar una donde estaba sola. La imprimí, la recorté y la puse dentro de aquel costal. Con un poco de miedo, salí de mi casa y me fui directo al panteón. Caminé hasta el medio del panteón y ahí enterré aquel costal con las cenizas de aquel objeto y la fotografía de Laura. Mientras lo hacía, sentí el corazón golpeándome en el pecho, no por miedo solamente, sino por una mezcla llena de alivio y también de rabia. En ese momento, solo pensaba en mi hijo y en lo que me habían hecho sentir. Eso era lo que me tenía ahí. Quería desquitarme de esa perra. Cuando terminé, cubrí aquel hoyo y me quedé unos segundos de pie. Respiré hondo. Tuve la sensación de que algo se cerraba, como si un ciclo hubiera llegado a su fin. Cuando regresé a casa, ya no se sentía igual, ya no se sentía pesada. Mi hijo estaba ahí jugando y sentí muchas ganas de abrazarlo, de recuperar el tiempo perdido. Fueron pasando los días y poco a poco los moretones fueron desapareciendo. Con Joaquín, las cosas empezaron a mejorar otra vez. Su cercanía volvió, me pidió disculpas, me dijo que se sentía estresado y molesto conmigo, aunque no sabía bien el por qué. También me dijo que quería recuperar el tiempo perdido. Al escuchar eso, yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que él era el amor de mi vida y que por él y por mi hijo yo era capaz de todo. Todo regresó a la normalidad. Los sueños dejaron de aparecer por las noches y aquellos dolores intensos de cabeza que me habían consumido por tanto tiempo, por fin habían desaparecido. Pasaron varios meses y ya ni me acordaba de Laura, hasta que un domingo, mientras estábamos en casa, Joaquín recibió una llamada de su tía. Simplemente le dijo que la casa de Laura se había incendiado y ella estaba muy grave en el hospital. Al escuchar eso, me quedé helada. No sentí alegría, ni tampoco triunfo, solo un frío que recorrió mi cuerpo. Gracias a Dios, Laura no murió en aquella tragedia. No sé si de haber muerto, me hubiera permitido vivir tranquila. Lo que sí sé es que quedó muy mal, quedó desfigurada de la cara, y ahora ya no quiere que nadie la visite. No sé si lo que le pasó fue karma, o tal vez la brujería que yo le regresé. Lo que sí sé es que lo que hice lo hice por mi esposo y mi hijo, y no me arrepiento de nada. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran dejado las cosas así o se hubieran desquitado? Si te gusta el contenido, no olvides darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sigue escuchando más relatos,
donde hablamos el lado oscuro de la realidad.